opinión en Biu Biu. El siglo XIX fue muchas cosas a la vez. Se trató de una época de independencias en el continente americano, de ebullición de ideas democráticas y revolucionarias en Europa, y un imperialismo también europeo que tuvo como destino a África. Una idea, concepto u objetivo central de aquellos tiempos fue la nación, gran factor de cohesión en una sociedad y de distinción respecto de otras, de creación en los mejores momentos, pero también de destrucción. En parte, el desarrollo de las naciones estaba asociado a la independencia y a la capacidad de organización política de los países. Hay un segundo aspecto muy relevante, la relación del Estado con las naciones. El historiador chileno Mario Góngora decía que, precisamente para el caso de Chile, el Estado fue la matriz de la nacionalidad, asegurando que la nación no existiría sin el Estado. En otras sociedades, la situación se daba al revés, dependiendo de las culturas preexistentes y de su realidad histórica. Un tema crucial es el de los emblemas patrios o de los símbolos que definen a las naciones. Así ocurría con las banderas, los escudos de armas y los himnos nacionales. Estos últimos avivaron el amor patrio y las bondades de la tierra o de su gente, pero también describían negativamente a los enemigos. En definitiva, se fue configurando un ambiente, un sentimiento, una afirmación que definía la historia de las naciones. Junto con vivir una época diferente, también se produjo una reflexión más profunda, como la expresada por el francés Ernest Renan en una conferencia que haría época pronunciada en la Sorbona el 11 de marzo de 1882 y que se tituló ¿Qué es una nación?, publicada posteriormente en forma de libro, con numerosas ediciones a lo largo del mundo. En esta ocasión utilizamos esta edición de Sequitur, publicada en Madrid en 2014, y que tiene la particularidad de ser bilingüe en castellano y en francés. Francia era un país de profundo sentido patrio y orgullo nacional, que se había acrecentado en la guerra, en tiempos de Napoleón, por ejemplo, y en la paz, por la producción intelectual y otras razones. La vitalidad de París, como capital cultural, la presencia de numerosas visitas del mundo entero en Francia, el impacto internacional de la Revolución Francesa, una literatura sorprendente y siempre renovada eran razones más que suficientes para preguntarse por la identidad de Francia, así como también por su sentido como nación y su definición hacia el futuro. A juicio de Renan, el concepto de nación se prestaba para peligrosos equívocos. Desde luego, las naciones tenían corta vida, no habían existido en la antigüedad y solo había una relación parcial entre los territorios ocupados por las naciones del siglo XIX y los pueblos que antes habitaron dichos espacios, como podría ser el caso propio de Francia, con los antiguos francos, en un lugar que había sufrido invasiones y cambios a través del tiempo. Lo mismo podría decirse de la naciente Italia, respecto del clásico Imperio Romano, o de España y Portugal, con las antiguas Hispania y Lusitania. La nación moderna, concluye Renan, es por lo tanto un resultado histórico inducido por una serie de hechos que convergen en un mismo sentido, con procesos de unidad que se lograron de diferentes maneras. Muchos estimaban que las naciones se habían formado por decisión de una dinastía. Otros sostenían que nacía de una serie de factores, entre los cuales los dinásticos estaban ausentes. Las posturas contradictorias, las explicaciones livianas o interesadas, llevan al autor de qué es una nación a intentar demostrar cuáles son los aspectos que se han considerado habitualmente como constitutivos de una nación. Y al respecto menciona diversas posibilidades. Primero se refiere a la raza, como si fuera un principio inalterable. Sin embargo, los grandes conglomerados de población en la práctica habían destruido la idea de raza de la forma que más adelante se llamaría pura o única. Las invasiones de unos grupos sobre otros reinos formaron sociedades plurales, mixtas, con mezclas raciales, que en la práctica dejaban de lado el factor etnográfico como determinante de la nación. Incluso, décadas antes del nazismo de Hitler, Renan se atrevía a clarificar: ¿es acaso Alemania una excepción? ¿Es un país germánicamente puro? Vaya ilusión, era su exclamación. Un segundo aspecto sería la lengua, el idioma, como elemento de identidad nacional. Si bien en algunos lugares es un factor congregador,
No se puede dejar de mencionar que en países como Suiza, por ejemplo, se hablan 3 o 4 lenguas. Por cierto, hay otros en la misma situación. Y Renan pondera positivamente que no se obligue a las sociedades a uniformar la lengua de manera obligatoria. El tercer factor sería la religión, durante muchos siglos definitorio de las sociedades y distintivo de unas con otras desde el punto de vista político. La religión era, en sentido estricto, una religión del Estado, un factor de unidad. Si en algún momento ha tenido gran relevancia, incluso para la conformación de los estados, dicha situación fue cambiando desde fines del siglo XVIII y en el siglo XIX, para no mencionar el siglo XX y nuestro siglo XXI. En cuarto lugar, Renan menciona la comunidad de intereses, pero dicho vínculo, siendo poderoso, no sería suficiente. Por último, aparece la geografía, las fronteras naturales, pero el dibujo en un mapa es insuficiente y no determina. Eventualmente unas montañas podrían separar, pero los ríos podrían unir. Pensando en Europa, el tema parece demasiado complejo como para resumirlo de manera tan simple. Por eso la síntesis del autor es muy clara. Ni la raza, ni la lengua, ni los intereses, ni la afinidad religiosa, ni la geografía, ni las necesidades militares hacen una nación. En primer lugar, porque lo material no basta, sino que la nación es un principio espiritual, que ciertamente involucra a la sociedad, a su historia, ciertas convicciones y otros aspectos relevantes, que Renan explicó en la parte final de su conferencia de 1882. En efecto, una nación es un alma, un principio espiritual. Ahí se conjugan el pasado y el presente, lo que podríamos llamar, así lo menciono yo, no el discurso que señalamos, la continuidad histórica o simplemente la tradición. Por una parte, del pasado emergen los recuerdos en común. Por otra parte, en el presente cobra importancia el consentimiento actual, es decir, el deseo de vivir juntos, la voluntad de mantener la herencia indivisa que se ha recibido. De ahí emerge el culto a los antepasados o la necesidad de compartir las glorias de una época pretérita, pero reivindicada en tiempo presente y con un sentido de construcción hacia el futuro. Somos lo que fuisteis, seremos lo que sois, decía un himno de Esparta que podría ser el himno abreviado de toda patria, en palabras del pensador francés. En la parte final, Renan sintetiza una idea central que vale la pena leer. Una nación es, por lo tanto, una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y que aún se está dispuesto a hacer. Supone un pasado, se resume, sin embargo, en el presente, por un hecho tangible, el consentimiento, el deseo claramente expresado de proseguir la vida en común. La existencia de una nación, si se me permite la metáfora, es un plebiscito cotidiano, al igual que la existencia del individuo es una afirmación perpetua de la vida. Por lo mismo, el autor francés termina señalando que el hombre no es esclavo ni de su raza, ni de su lengua, ni de su religión, ni del curso de los ríos, ni de la dirección de las cadenas montañosas. Una adecuada comprensión del tema lleva a concluir que una agregación de hombres sana, de espíritu y cálida de corazón crea una conciencia moral que se llama precisamente nación. Por lo mismo, en tanto dicha conciencia moral tenga fuerza, determinación y se manifieste dispuesta a hacer los sacrificios que demanda la comunidad, en tal caso se trata de una nación legítima y que conserva su derecho a existir. Como contrapartida podríamos agregar que una nación que pierde o desprecia su pasado, que vive su presente en perpetua división o carece de proyectos futuros, es probablemente una nación destinada a ser parte de la historia, precisamente porque ha perdido su alma, el principio espiritual que le da vida y continuidad, la tradición que constituye su esencia y la proyección que permite seguir haciendo historia. El tema, como sabemos, es de la mayor importancia, por cuanto las naciones llegarían a ser uno de los principales factores de identidad, no solo para congregar, sino también para enfrentar a otras sociedades. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, el mundo vería uno de los momentos más dramáticos, tanto del amor patrio como del odio al enemigo ocasional. Nos vemos en nuestro próximo comentario histórico en BioBio TV. Opinión en BioBio.